Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga una vez más en esta tarde, ¿verdad? En esta noche ya vamos a dar principio a este último culto de hogar en este año, ¿verdad? Que ya en unas cuantas horas está por terminar este año 2020, ¿verdad? Y ha sido un año bastante difícil, ¿verdad? En algunos ha causado tristeza, en otros problemas de diferentes maneras, pero como quiera podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Pese a lo que ha estado sucediendo, a lo que ha sucedido, Dios sigue siendo bueno, amén. Y le damos gracias a Dios por todas las cosas que han sucedido en este año, y verdad, le damos toda la honra y toda la gloria a Él, verdad. Y pues vamos a leer una lectura de la palabra de Dios muy apropiada para cuando termina un año y empiece otro año, verdad. Y vamos al libro de Filipenses capítulo 3, verso 13 al verso 14, una palabra, verdad, que el apóstol Pablo escribió basado en su propia experiencia. Y dice así Filipenses capítulo 3, verso 13 y verso 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estamos ya para terminar un año, el año 2020, y como le decía hace un momento, no ha sido fácil, no ha sido un año fácil, pero sí podemos decir que Dios ha estado con nosotros. Y así como Dios estuvo en este año 2020, sin duda alguna, también va a estar en este año 2021, que ya en unas cuantas horas empezará este año nuevo. Pero ¿sabe qué? Pensando en el año nuevo, ¿verdad? Ahorita platicaba con mi esposa concerniente a esto, y hablando del año nuevo, el sol va a salir por el mismo lugar, va a meterse por el mismo lugar. El día va a tener las mismas 24 horas que todos los años. El año nuevo lo hacemos usted y yo haciendo cosas nuevas para Dios, cambiando un poco la rutina de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Haciendo cosas nuevas, cosas que le agraden a Dios. Es como hacemos el año nuevo, ¿verdad? Y yo meditando mucho en esto, dije: el año nuevo lo hacemos nosotros, ¿verdad? Compartiendo más del Señor, dándole una palabra al desalentado, animando al que está desanimado, ¿verdad? Dando una palabra de aliento, levantar al que está caído, para que siga adelante sirviéndole a Dios en este año 2021 que está por iniciar ya en unas cuantas horas más. Así de que vamos a adorar al Señor, ¿verdad? En este último culto de este año 2020 vamos a darle toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Acompáñenme en esta oración. Padre eterno, gracias le damos en este día, Señor, por su gracia, por su amor, por su misericordia, Señor, porque este año 2020, Señor, a pesar de todo lo que ha sucedido, de todo lo que ha estado aconteciendo, hemos podido ver su mano poderosa, hemos podido ver, Señor, su misericordia en nosotros, Señor, porque en medio de las situaciones difíciles usted hace cosas grandes, Señor eterno. Hoy le damos gracias, Dios, porque nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha provisto, Señor, y sin duda alguna este año que está por entrar, Señor, sin duda alguna seguimos creyendo que usted se hará a cargo, Señor, de nuestra vida, de nuestras familias, Señor, porque nuestro futuro, Señor, está en sus manos, Señor. Y si hay alguien que conoce el futuro, es solamente usted. Ningún ser mortal conoce el futuro, pero usted sí lo conoce, Dios, porque no hay nada oculto para usted, Señor. Y el futuro de esos hijos, de los hijos genuinos, Señor, suyos, de los verdaderos hijos, Señor, el futuro de ellos está en su mano. Por lo tanto, podemos entrar a este año nuevo, Señor, con una nueva expectativa, Señor, con una nueva fe, Señor, con una fe renovada,
Señor, por el poder suyo. Señor, poniéndole a usted en primer lugar en nuestra vida, en nuestros sueños, en nuestros planes que hayamos hecho para este año que está por iniciar, Señor. Gracias le damos, Señor, yo de mi parte le alabo y también por las malas, porque su palabra nos dice que le debemos de dar gracias a usted en todo y por todo, Señor. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, en nuestra vida continua, Padre. Le adoramos y le glorificamos y le damos toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Aleluya. Le pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, su Hijo amado. Aleluya. Vamos así a adorar al Señor. Aleluya. Únase con nosotros. Use sus manos y denle un gloria a Dios. Alabe a Cristo ahí en su casa juntamente con nosotros. Vamos a iniciar con unos cánticos, algunas alabanzas para nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, sí, vamos a dar sus alabanzas al Rey de Reyes y de Señores, porque sabemos que en Él somos victoriosos en Él, porque su mano de Él nos sostiene cada día. Él nos ha ayudado hasta este día de hoy, pero si no fuera por la gracia de Dios, nos tenemos aquí, pero ahora en este lugar vamos a dar toda la gloria, todas las gracias que Él nos ha hecho más que vencedores. Aleluya. Sí, Señor, porque tú nos sostienes cada día. Sí. Tu mano me sostiene, Espíritu me alienta, siempre victoria, tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, Espíritu me alienta, siempre victoria, tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, Espíritu me alienta, siempre victoria, tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene. Espíritu me alienta, siempre victoria, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús, yo tendré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por eso cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, Espíritu me alienta, siempre victoria, tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, Espíritu me alienta, siempre victoria, tú me llevarás. Aleluya, sí, gracias Dios, tú nos sostienes cada día. Vamos a cantar de nuevo. Tu mano me sostiene, Espíritu me alienta, siempre victoria, tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, Espíritu me alienta, siempre victoria, tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, Espíritu me alienta, siempre victoria, tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene. Espíritu me alienta, siempre victoria, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo
protector sobre nuestras vidas. Oh sí, Señor, gracias. Aquí estamos a ti, sí, Señor, para adorarte siempre solo a ti. Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti, levantando tu nombre para que el mundo pueda ver. Somos el ejército de Dios, victorioso más que vencedor. Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti, levantando tu nombre para que el mundo pueda ver. Somos el ejército de Dios, victorioso más que vencedor. Pelearé, venceré la batalla del nombre del Señor. Con su poder es Jesucristo nuestro Rey. Señor, venimos ante ti a adorarte solo a ti, levantando tu nombre para que el mundo pueda ver. Somos el ejército de Dios, victoriosos, victoriosos más que vencedor. Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti, levantando tu nombre para que el mundo pueda ver. Somos el ejército de Dios, victorioso más que vencedor. Pues lo decimos, pelearé, venceré la batalla en el nombre del Señor. Con su poder, es Jesucristo nuestro Rey. Con su poder, es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo, sí, es Jesucristo. ¿Quién sana? ¿Quién libera? ¿Quién rompe cadenas? Es Jesucristo, es Jesucristo nuestro Rey. Aleluya, sí, Señor. Oh, siempre ganamos en ti, Señor, porque en ti, Jesús, somos más que vencedores, somos más que ganadores en ti. Oh, sí, gracias. Sí, Señor, tomamos tu palabra de tu amor. Nada, mi tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? De tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez, no puedes separar de su amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No, ¿quién nos alejará del amor
Confiar en tu bendita palabra que nos guía cada día. Oh sí, Señor, porque tu palabra nos sostiene, nos comprende, nos hace caminar, nos guía. Podemos confiar siempre solamente en ti, leyendo tu palabra cada día, porque es en nuestro corazón, Señor, es más dulce que la miel tu palabra, Jesús. Que el en mi boca sedienta de tus mandamientos
palabra me guía mi ser en mi camino. Aleluya. Afirmo cuando se soy a mis pies tu palabra, más que también en mi boca sedienta de tus mandamientos he querido riquezar. Así siempre tú mi delicia será. Deslumbra es a mis pies tu palabra, me guía mi ser en mi camino. Deslumbra es a mis pies tu palabra, me guía mi ser en mi camino. Aleluya, sí, Señor. Confiamos siempre en tu palabra. Aleluya, sí, Señor. Te adoramos a ti, Señor, Padre nuestro. Oh, sí, Señor. Vamos a seguir cantando la palabra de Dios. Oh, sí, por lo que dijo Salmista David. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Oh, quieres ser realidad donde agua no hay. Vamos a cantar ese hermoso salmo, ese que es el Salmo 63. Aleluya, sí, Señor. Dios mío eres tú, Señor. Te buscaré siempre en nuestras vidas. Sí, Señor. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Mi tierra seca y árida donde agua hay. Mi alma tiene sed de ti, te anhela. Y árida donde agua no hay. Sí, Señor, tenemos sed siempre de ti cada día, por tu presencia, donde vamos siempre. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Mi tierra seca y árida donde agua hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Mi tierra seca y árida donde agua hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Mi tierra seca y árida donde agua hay. Mi tierra seca y árida donde agua hay. Mi tierra seca y árida donde agua hay. Oh, sí, Señor, tenemos sed siempre. Te buscamos, Señor. Siempre, aleluya. Así como estamos estos cantos de adoración a nuestro Rey.
porque Él siempre está ahí para llenarnos con su poder. Cuando necesitamos ser llenos, ahí está Él para llenar nuestra vida. Oh sí, Señor, gracias por tu diestra, Señor, porque tú nos has sostenido por el día. Sí, Señor, nos gozamos en tu presencia, nos gozamos en tu diestra y en la sombra de tus alas. Yo siempre me gozaré cuando yo te buscaré. Yo me acercaré a ti. Mi alma tiene la estremecer. Si Dios, para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra
sacrificio vivo agradable. Aquí estamos, quieres sermos un sacrificio, Señor. Te ofrezco todo lo que somos. Oh sí, Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra ofrenda de amor. Te damos a ti. De adoración. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi. Una prenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Te ofrezco todo un sacrificio. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno. Una ofrenda de amor seré. Eres digno de adoración.
por lo bueno que tú eres, Señor. Aleluya. Te adoramos. Bendecimos tu santo nombre en cada momento, Padre. Gracias, Jesús. Toda la honra, toda la gloria sea para ti, Padre. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos al Señor toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Él es digno de que le adoremos, Él es digno de que le glorifiquemos en todo tiempo y en todo momento. Aleluya, gracias a Dios por este año 2020, ¿verdad? Que hubo cosas malas, no vamos a negar la realidad de las cosas, pero una cosa sí puedo decirle, que dentro de esas cosas malas, Dios hizo cosas buenas, aleluya. Al menos lo digo personalmente, que a pesar de todo, Dios hizo cosas buenas en mi vida, Dios hizo cosas buenas en mi familia, y Dios hizo cosas buenas en su familia. Aún en medio de esas cosas que usted pasó en este año 2020. Hoy le damos a Dios toda la alabanza, le damos a Dios toda la gloria y toda la honra. Muy bien, en esta tarde ya le hemos alabado, le hemos glorificado a nuestro Dios. Vamos a reflexionar unos cuantos minutos en la bendita y poderosa palabra de Dios. Y para eso quiero invitarlo a que abra su Biblia, ¿verdad? Si la tiene por ahí con usted. Ábrala conmigo en el libro de Efesios capítulo 5. Vamos a leer solamente el verso 1 y el verso 2. Y el tema para esta tarde, ¿verdad? Es 2 imperativos para todo cristiano. Hace un tiempo atrás les hablaba acerca de los imperativos para la vida cristiana, pero en esta tarde me voy a referir en esos 2 imperativos para todo cristiano. Este tema va a estar basado, ¿verdad? Ahí en Efesios capítulo 5, como le acabo de mencionar, el verso 1 y el verso 2. Si lo tiene ahí, vamos a darle lectura, ¿verdad? A esa porción bíblica. Efesios capítulo 5, verso 1 y verso 2. Ahí aparecen esos 2 imperativos, y esos 2 imperativos son para todos los que se llaman ser cristianos, para todos los que son hijos de Dios. Y leamos la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Leámoslo una vez más y meditemos en estas palabras. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí en esos versículos, en esos 2 versículos que acabamos de darle lectura, ahí aparecen esos 2 imperativos. Hace un tiempo atrás, ¿verdad? Ya le he explicado en más de una ocasión lo que es un imperativo. Un imperativo es una orden, es un mandamiento. Amén. Entonces, por así decirlo, en palabras más parafraseadas, ahí el apóstol Pablo da 2 imperativos para todos los hijos de Dios. Uno de los temas más sobresalientes de la epístola a los Efesios es la conducta cristiana. Ese es el tema que más sobresale en toda la carta a los Efesios o epístola a los Efesios. La conducta del cristiano es un tema, podríamos decirlo, típico del apóstol Pablo, ya que no solo trata lo que es la doctrina cristiana, sino también su implementación en la vida diaria. De manera que, ¿cuáles son estos 2 imperativos de los cuales
habla el apóstol Pablo. Solamente vamos a meditar en estos dos imperativos, y como lo acabo de mencionar hace un instante, un imperativo es una orden, es un mandamiento. De modo que el apóstol Pablo nos da estas dos órdenes, o estos dos imperativos, o estos dos mandamientos, como usted les quiera llamar. El primer imperativo es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es lo que nos dice el versículo primero. La palabra o el verbo ser o ser es un imperativo o una orden, por lo tanto no es una sugerencia ni tampoco una recomendación, sino una orden. Yo quiero que notemos lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. El apóstol Pablo nos está diciendo, bueno, pues yo les sugiero, ¿verdad? Yo les sugiero que sean imitadores de Dios. Pablo tampoco está diciendo, yo les recomiendo que sean imitadores de Dios. Tampoco el apóstol Pablo está diciendo eso, sino que Pablo está dando una orden. Dice, sed pues imitadores de Dios. De modo que le decía que la palabra o el verbo ser o sed, con D al último, es una orden, ¿verdad? No es una sugerencia que el apóstol Pablo nos está dando, tampoco es una recomendación. La orden es muy enfática, la orden que da el apóstol Pablo, y esta orden es como si Pablo dijera, lleguen a ser imitadores de Dios, conviértanse en imitadores de Dios. En el versículo anterior, o sea en Efesios 4:32, ¿verdad? El apóstol Pablo exhorta a ser benignos. Todos los hijos de Dios debemos ser benignos. Pero aquí, cuando entra el capítulo 5, Pablo cambia y dice, lleguen a ser imitadores de Dios. De manera que la idea que se desprende del versículo 32 de Efesios 4:32 es que los creyentes puedan ser más de lo que son. Amén. En otras palabras, que se conviertan en algo mucho mejor. Si ya somos benignos, como dice el versículo 32, Efesios 4:32, si ya somos benignos, aprendemos a ser benignos con todas las personas, entonces nuestro anhelo debe ser en ser mejor. Amén. No debemos de conformarnos con ser solamente hijos de Dios, sino ser imitadores de Dios. De manera que el apóstol Pablo, como decía, no está sugiriendo, no está recomendando, sino que está dando un mandamiento, está dando una orden, está dando un imperativo. Amén. En este versículo primero del capítulo 5 de Efesios. Aleluya. El imperativo no es arbitrario, ya que forma conciencia en los lectores de cosas superiores que ellos deben de alcanzar. Es decir, es un desafío a ser mejor de lo que ya somos. Es un desafío, aquí el apóstol Pablo nos está haciendo un desafío a ser mejor de lo que ya somos. Por eso le decía, no debemos de conformarnos, porque el conformismo trae estancamiento. El conformismo es como pararnos, es como un carro tenerlo en neutral, ¿verdad? No avanza ni retrocede. No, el apóstol Pablo dice, si ya son benignos, no se conformen con eso, deseen algo mejor. Y ese algo mejor es que ustedes sean imitadores de Dios. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los cristianos de la iglesia de Éfeso, y nos lo dice a nosotros también, a los cristianos de todos los tiempos. Amén. Porque la Biblia tiene aplicación para las personas a las cuales se les escribió en los tiempos bíblicos, pero también tiene aplicación para todos los cristianos de todas las generaciones. Por eso le decía, ¿verdad?, que el apóstol Pablo dice, en otras palabras más entendibles, lleguen a ser, conviértanse en imitadores de Dios. Imitadores, dice el apóstol Pablo. Sean imitadores de Dios. Conviértanse en imitadores de Dios. ¿Qué es un imitador? Normalmente, ¿verdad?, nosotros imitamos a muchas personas. Y no hay nada de malo que usted imite a un hermano, a una hermana, ¿verdad?, a un predicador, a un pastor. No hay nada de malo en eso, por supuesto que no. ¿Qué es un imitador? Un imitador es uno que hace exactamente lo mismo que ve que otra persona hace.
Y Pablo aquí dice, o sea, es una orden que el apóstol Pablo nos está dando. Y dice, sed pues imitadores. Aleluya. La conducta inspirada de Dios, ¿verdad? En lo que Dios hace, la ilustró el Señor Jesucristo cuando dijo lo siguiente, ayer en el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 19, refiriéndose, Cristo dijo estas palabras refiriéndose a él mismo como hijo amado del Padre Celestial. Y dijo Jesús estas palabras en Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y por supuesto que aquí Cristo se refería a Él y al Padre Celestial. Pero si usted y yo somos hijos de Dios, entonces la orden que Pablo nos está dando es que seamos imitadores de nuestro Padre Celestial. El imperativo que Pablo nos da es una orden, no es, o sea, la orden que Pablo nos da o el imperativo, el mandamiento, no es imitar a un gran personaje. Aunque hay otro versículo que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Y él se puso como ejemplo. Pablo dijo, sed imitadores de Dios, sed imitadores de Cristo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero aquí Pablo se está excluyendo él y está diciendo que seamos imitadores de Dios. O sea, la orden que Pablo está dando no es imitar a algún personaje. Pablo no está dando la orden a imitar a alguno de los apóstoles. Pablo no está dando el imperativo a imitar a alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Pablo no está dando, ¿verdad?, tampoco la orden o el mandamiento a imitar a algún gran predicador. La orden que Pablo da, y dice muy enfáticamente, sed pues imitadores de Dios. En Mateo capítulo 5, verso 48, el Señor Jesucristo escribió estas palabras. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, Jesús está diciendo que imitemos al Padre Celestial. Y en Primera de Pedro capítulo 1, verso 16, Pedro escribió lo siguiente. Sed santos, porque yo soy santo. O sea, refiriéndose a Dios. Entonces sí podemos imitar a Dios. Ahora, ¿podemos imitar a Dios en todo el sentido de la palabra? Por supuesto que no. Por ejemplo, no podemos imitar los atributos de Dios. Dios tiene muchos atributos. Claro que esos atributos, usted y yo, como hijos amados de Él, no los podemos imitar. Pero hay muchas cosas que sí las podemos imitar. Por eso leí Mateo 5:48, ¿verdad?, que escribió Cristo estas palabras. Leí 1 Pedro 1:16, donde dice Pedro, refiriéndose a Dios, que Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Entonces, como hijos amados de Dios, sí podemos imitar a Dios en ser santos como Él es santo. Ahora Pablo dice, sed imitadores de Dios. Pero termina ahí el versículo primero, ahí donde estamos, en Efesios 5:1, termina el apóstol Pablo como hijos amados. Notemos cómo Pablo va paso por paso. Primero menciona, sed imitadores de Dios. Y luego termina el versículo 1, como hijos amados. Estas palabras señalan una de las razones por las cuales los creyentes deben ser imitadores de Dios. Porque somos hijos amados a quien Dios ama, hermanos. Entonces, este es el primer imperativo que el apóstol Pablo nos da, o la primera orden, de ser imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos amados. Pero hay un segundo imperativo, orden o mandamiento, como usted entienda. Y ese aparece en el versículo 2. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Andad en amor, dice el apóstol Pablo. La vida cristiana en la Biblia se presenta como una marcha, como una jornada.
Andar, la palabra andar en la Biblia significa vivir. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 6, verso 4. Notemos cómo Pablo empieza ahí, o sea, en el segundo imperativo, andad en amor. Amén. Y ya le decía que la vida cristiana se presenta como una marcha, como una jornada. Y en la Biblia la palabra andar significa vivir. Por ejemplo, leamos Romanos 6.4. Dice en Romanos 6.4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso decía que la palabra andar en la Biblia significa vivir. Y en Romanos capítulo 8, verso 1, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, aquí aparece una vez más la palabra, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero Pablo empieza el versículo 2, andad en amor. Pero dice, como también Cristo nos amó. Eso es lo que dice Efesios 5:2. El más grande ejemplo de lo que es amar es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a dar el máximo ejemplo de lo que significa verdaderamente amar. Y por eso ese es el segundo imperativo. Pablo nos manda a que andemos en amor, a que vivamos en amor, a que amemos aún a nuestros enemigos. Es más, Jesús fue mucho más allá. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy: que améis a vuestros enemigos. Por eso Pablo dice, andad en amor. Y la segunda palabra que aparece ahí, como también Cristo nos amó. Pero le decía que el más grande ejemplo de lo que verdaderamente es amar, el Señor Jesucristo nos los dio. Por amor, Cristo se entregó por la iglesia. Usted y yo formamos parte de la iglesia del Señor Jesús. Y Él, por amor, se entregó por la iglesia. Así nos lo confirma el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 25. Dice Pablo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo por amor amó a los seres humanos y se hizo pobre siendo rico. Por amor. Por eso le dije hace un instante que el mayor ejemplo de amar verdaderamente, Cristo vino a dárnoslo. ¿Para qué? Para que sigamos ese ejemplo del Señor Jesucristo. Por eso le decía, Cristo por amor a los seres humanos se hizo pobre siendo rico. Así lo confirma el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 8, verso 9. Dice Pablo así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Pero todo lo hizo por amor. Es decir, Cristo se despojó, vino y tomó forma de siervo, se hizo como el esclavo, murió en la cruz del Calvario y todo lo hizo por amor a nosotros. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, pero todo lo hizo por amor. Por lo tanto, el imperativo o el segundo imperativo que el apóstol Pablo nos da no es algo injusto que el apóstol Pablo está pidiendo, sino es algo justo. Debemos amar a nuestros hermanos así como Cristo nos ha amado. Pero lo tercero que menciona ahí el apóstol Pablo en el verso 2, Efesios 5:2, y se entregó a sí mismo por nosotros, dice Pablo. Es lo que dice allí. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El amor de Cristo hacia la humanidad no fue un mero sentimiento, fue una acción. Amó y se entregó. Cristo nos amó y se entregó. Entregó su vida en la cruz del Calvario.
Fue el amor el que lo motivó. Fue el amor el que lo llevó a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso le decía que el amor de Cristo hacia la humanidad no fue un mero sentimiento, fue una acción. Cristo amó y se entregó por nosotros. Pero esta acción no le fue obligada a entregarse por la humanidad. Nadie forzó a Jesucristo. El Padre Celestial no forzó a Jesucristo. Cristo mismo voluntariamente se entregó sin que nadie lo forzara. Él mismo voluntariamente se entregó, ¿verdad? Nadie lo forzó. Por eso el apóstol Pablo escribió acerca del amor de Cristo lo siguiente en Gálatas 2:20. Dijo Pablo estas palabras: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso, ¿verdad? Es poder darnos cuenta que Cristo se entregó por amor a nosotros. Por eso Pablo nos da este segundo imperativo, o esta segunda orden, o este segundo mandamiento, que debemos andar en amor. Es decir, amar a los hermanos, amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que nos hacen mal. Y cuando estamos haciendo eso, entonces estamos demostrando o estamos viviendo las virtudes de Cristo, estamos reflejando las virtudes de Cristo en nuestra vida diaria. Y qué bonito que el apóstol Pablo entiende el amor de Dios. Por eso él escribió: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Pero el apóstol Pablo termina ahí el versículo 2 diciendo: ofrenda y sacrificio a Dios. Ofrenda y sacrificio a Dios. Así como las ofrendas y los sacrificios que en el Antiguo Testamento se ofrecían a Dios para expiar los pecados y que eran aceptados por Dios, así también el sacrificio de Cristo. Fíjense, si los sacrificios, las ofrendas que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento eran aceptadas por Dios, ¿cuánto más el Padre Celestial no iba a aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Aquel sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario fue el mayor sacrificio que el Padre Celestial recibió como un perfume grato, como un olor grato ante el Padre Celestial. Las palabras ofrenda y sacrificio a Dios, el olor fragante, enfatizan el carácter divino del sacrificio que Cristo llevó en la cruz del Calvario. El olor fragante, en el sistema levítico se decía que un sacrificio era de olor grato a Dios. Así lo confirma el libro de Levíticos, capítulo 1, verso 9, dice: holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, la orden que el apóstol Pablo, o las órdenes, los dos imperativos, los dos órdenes, los dos mandamientos, como lo queramos entender, es que imitemos a Dios. Oiga, qué grande desafío. Es muy fácil imitar a otro ser humano. Cualquiera lo puede hacer. Pero imitar a Dios. Y ese es el imperativo que Pablo nos está ordenando. Si usted ha estado imitando a algún ser humano, qué bueno. Pero aquí Pablo nos dice que imitemos a Dios. Y luego lo segundo que el apóstol Pablo nos dice o nos ordena: andar en amor. Es decir, amar a todos los seres humanos. Si a usted le han hecho un mal, como quiera ame a esa persona. Esos son los dos órdenes que Pablo nos da aquí. Por eso Pablo dice: andad en amor. Qué grande desafío, ¿verdad? Imitar a Dios y andar en amor para con todos, o amar a todos los seres humanos. Es muy fácil amar a aquellos que nos tratan bien, aquellos que se llevan bien con nosotros. Es bien fácil, cualquiera lo puede hacer.
el imperativo que Pablo nos da es que amemos a todos, así como Cristo nos amó a nosotros. Por eso decía, qué gran desafío para nosotros los hijos de Dios. Ahora termino haciendo una pregunta. ¿Estamos dispuestos a cumplir estos dos imperativos? ¿Podemos cumplir estos dos imperativos? Y la respuesta es que sí los podemos cumplir con la ayuda del Señor. ¿Cuántos lo creen que podemos cumplir estos dos imperativos que el apóstol Pablo nos da? Vamos a orar. Vamos a orar ahí donde está en su casa. Cierre sus ojos juntamente conmigo. Y vamos a decirle a Dios que queremos cumplir estas dos ordenanzas que Dios mismo nos dio a través del apóstol Pablo. Dios usó a Pablo para hablarle a los creyentes de los tiempos de Pablo, pero Dios usó también a Pablo para hablarnos a nosotros en nuestros días. Hagamos una oración, mientras voy a pedir a Daniel y a mi esposa que pase. Padre Celestial, gracias le damos en esta preciosa tarde, Dios eterno. Señor, a través de su palabra, usted nos habla. Usted usó a aquellos hombres, a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, a los profetas del Antiguo Testamento, Señor, porque ellos no hablaron, Señor, de su propia cuenta, sino que fueron inspirados por su Espíritu Santo para hablar, Señor, y dejar escrita su bendita palabra, para hablarnos, para hablarle a todos los seres humanos de todas las generaciones, Señor. Y en esta tarde, indudablemente, Señor, sin lugar a duda, usted nos ha hablado, Señor. Y nos ha hablado a través de Pablo, Señor, que seamos imitadores de usted, Dios eterno. Y entendemos y comprendemos, Padre, que no lo podemos imitar en todo el sentido de la palabra. Pero hay cosas que sí lo podemos imitar, Señor. Lo podemos imitar amando a todos los seres humanos. Así como usted amó a todos los seres humanos. Y usted no solamente dijo que amaba al mundo, usted lo demostró enviando lo más precioso, su Hijo amado Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Ayúdenos como iglesia, ayúdenos como hijos, como hijas suyas, a cumplir estos dos imperativos que Pablo escribió, inspirado por su Espíritu Santo, Dios. Fue su Espíritu Santo el que lo motivó a escribir esto para los tiempos, para los cristianos de los tiempos de Pablo, pero también para los cristianos de la actualidad, Señor. Gracias le damos en esta preciosa tarde. Le pedimos, Señor, que nos ayude a cumplirlos, a llevarlos a cabo, a vivirlos, a practicarlos en nuestra vida diaria, estos dos imperativos, Señor. Si hemos estado imitando a algún hombre y hemos aprendido buenas cosas de algún ser mortal, qué bueno, Dios. Pero aquí la orden que Pablo nos da es de imitarlo a usted, Señor. Ayúdenos a imitarlo en su santidad, Señor, porque usted dijo ser santos porque yo soy santo. Señor, hoy en día se habla muy poco acerca de la santidad, Señor, pero usted nos dice que debemos de ser santos, y sí podemos imitarlo en la santidad con la ayuda suya, Padre, porque su palabra nos dice que sin santidad nadie lo verá, Padre, y nosotros sí queremos verlo, Señor. Ayúdenos a guardarnos todos los días en santidad, y que cada día lo imitemos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en nuestra vida cotidiana, Padre, donde quiera que andemos. Le pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que usted reciba la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Adoremos al Señor con un cántico. Aleluya.
tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Ven, para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, ya no habitar en tu presencia. Ven, para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias te damos. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por este año, ¿verdad? Que ya está para terminar unas 4 horas más, ¿verdad? 3 horas 50 minutos. Y yo le animo, ¿verdad? Si se ha desanimado en este año que está para terminar, yo le motivo con el corazón en la mano, que se levante de ese desánimo y se anime a proseguir adelante. Como le decía al principio del culto, no vamos a negar la realidad de las cosas, que pasaron muchas cosas malas, pero como le dije, dentro de esas cosas malas Dios hizo cosas buenas.
Y eso lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. Muchos hombres, ¿verdad?, pasaron por muchas cosas malas, pero dentro de esas cosas malas Dios mostró su poder. Dios mostró su poder y también lo ha mostrado con usted durante este año. Así que yo le animo a que se levante, a que recibamos este año nuevo, ¿verdad?, con una nueva fe, ¿verdad?, poniendo toda nuestra confianza en Dios, esperando, ¿verdad?, buenos resultados de parte de Dios. No sabemos lo que nos espera este año que viene, pero sí sabemos que Dios sigue siendo Dios y Él sigue sentado en su trono celestial. Y si Él nos ayudó durante todo este año 2020, sin duda alguna nos va a ayudar en este año 2021 que está por iniciar ya en unas cuantas horas. Así es de que damos así por terminado, ¿verdad?, estos cultos de hogar que hemos tenido durante estos 2 meses, noviembre y diciembre. Y el domingo, primeramente el Señor, ¿verdad?, reiniciaremos los cultos en el templo, ¿verdad?, y lo reiniciaremos con el motor encendido. Y cuando digo motor me refiero a, ¿verdad?, a la vida espiritual. Hemos preparado durante estos 2 meses nuestros corazones, hemos buscado a Dios, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, pidiéndole que lo que Él quiere, ¿verdad?, que hagamos este año que entra, ¿verdad?, y Él nos lo irá indicando paso a paso conforme nosotros le vayamos buscando. Así es de que el domingo, ¿verdad?, queremos verles a todos los miembros del Templo Casa del Alfarero a la 1 de la tarde. Hemos encendido nuestros motores y están listos para empezar este año con, ¿verdad?, con nueva fe, ¿verdad?, con nueva confianza, con nuevos planes, con nuevos sueños. Y claro que estos planes, estos sueños están en Dios primeramente, y sin duda alguna Dios nos va a ayudar. El domingo, ¿verdad?, estaré compartiendo un mensaje acerca del año nuevo, ¿verdad? Lo iba a compartir esta noche, pero mejor lo dejé para el domingo al mediodía o a la 1 de la tarde. Entonces estaremos compartiendo un mensaje acerca del año nuevo, ya que el domingo será el primer domingo, ¿verdad?, del año nuevo. Entonces queremos verlos a todos, ¿verdad? Algunos los hemos visto en casa, por ahí, ¿verdad? Pero queremos verlos a todos en el templo el domingo a la 1 de la tarde. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, y vamos a hacer una oración final. Padre eterno, gracias le damos, Señor. Yo le doy gracias por cada familia de Templo de Casa del Alfarero, que a pesar de todo lo que han pasado, Señor, usted los ha guardado, Señor, y les ha dado victoria en todas las cosas, Padre. Señor, porque a mí su palabra me dice, su palabra me asegura, Señor, que en usted somos más que vencedores, y que usted, Cristo, nos lleva de triunfo en triunfo. Y cuando su palabra nos dice de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, es porque ha habido luchas, es porque ha habido pruebas, Señor, y nos ha sacado adelante. Gloria al Señor. Sigo creyendo en su poder divino, le seguiré creyendo a usted, Dios mío. El enemigo, todo lo contrario, que ver al cristiano caído, cabizbajo, sin ninguna esperanza. Pero nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en usted, nuestra confianza en usted, Dios, esperamos victorias en este año nuevo. Esperamos nuevas bendiciones en este año nuevo, Señor. Así es como vamos a recibir este domingo que viene, este año nuevo, Señor. Le damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Aleluya.